Entrega tu vergüenza hoy, entrega tu culpa y dolor. Yo no te he nombrado así, oh, significas tanto para mí. Cada día lucho con las voces que me dicen que no estoy bien. Y está bien. Yo escucho una voz y en el nuevo soy, cuando otros dicen que no lo soy. Más grande es el que ya vive en mí, que aquel que vive en este lugar. Vive en mí, vive en mí. Más grande es el que ya vive en mí, que aquel que vive en este lugar. Entrégale tus dudas hoy, deja en él todo el dolor. Aquí no habrá condenación. Oh, eres santo, honrado y nuevo en él. Cada vez que caigo habrá quien me mire y murmure. Y está bien. Yo escucho una voz y en el nuevo soy, cuando otros dicen que no lo soy. Más grande es el que ya vive en mí, que aquel que vive en este lugar. Vive en mí, vive en mí. Más grande es el que ya vive en mí, que aquel que vive en este lugar. Mi Dios es y aun cuando pierda la lucha, tu gracia dice no importa, porque tú triunfaste en la cruz. Mi Dios es más grande. Aún sé que corro libre sabiendo que tú me aceptas y enamorado estoy de ti. Mi Dios es más grande. Y aun cuando pierda la lucha, tu gracia dice no importa, porque tú triunfaste en la cruz. Mi Dios es más grande. Aún sé que corro libre sabiendo que tú me aceptas y enamorado estoy de ti. Mi Dios es más grande. Escucho una voz y en el nuevo soy, cuando otros dicen que no lo soy. Más grande es el que ya vive en mí, que aquel que vive en este lugar. Vive en mí, vive en mí. Más grande es el que ya vive en mí, que aquel que vive en este lugar. Aun cuando pierda la lucha, tu gracia dice no importa, porque tú triunfaste en la cruz. Mi Dios es más grande. Aún sé que corro libre sabiendo que tú me aceptas y enamorado estoy de ti. Mi Dios es más grande. Buenas noches mis hermanos, mis hermanas, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado esta semana? Una gran bendición de podernos nuevamente contactar a través de este medio. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 128. Salmo 128, los versículos del 1 al 4. Del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo
alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche porque nos permites nuevamente estar en tu presencia. Gracias, Señor, por el amor y la misericordia que derramas en cada uno de nosotros. De igual manera, gracias por tu palabra que hemos leído, Señor. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, amigos y amigas que están conectados en estos momentos para meditar en tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar en esta noche sobre la familia. ¿Su familia es restaurada? ¿Su familia, estimado hermano, estimada hermana, amigo, amiga, es restaurada? Al ser humano, Dios dotó de inteligencia, mire, y sabiduría para que cuide y eduque a sus hijos que Dios le ha confiado. Pero muchos hombres hoy en día y mujeres de igual manera han dejado en el olvido, tirando a tierra lo que un día Dios puso en sus manos. Algunos factores que nos pueden ayudar a restaurar la familia vamos a ver en estos momentos. Quiero que vean en Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24, el versículo 3 y 4. Proverbios 24, 3 y 4. Dice lo siguiente, la palabra de Dios. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Hermosos versículos, ¿verdad? ¿Cómo se gobierna la casa? No con la fuerza, a lo mejor, no. La casa no se gobierna con la fuerza, sino que se gobierna con mucha sabiduría. Miren, no a la fuerza, sino con mucha sabiduría. Por eso hemos leído estos versículos de los proverbios. Con sabiduría, miren, se edifica la casa. Interesante. Con sabiduría, no a la fuerza. El Señor Jesucristo es el mejor constructor. Miren, nosotros solamente somos sus obreros. Él es el mejor constructor para nuestra familia. Interesante. Quiero ver en el Salmo 127. El Salmo 127, el versículo 1. Salmo 127, 1. Dice, si Jehová no edificare la casa, o sea, si Dios no edificare la casa,
En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ahí vemos entonces, estimados hermanos y hermanas, miren, debemos entonces nosotros permitir, miren, que Jesús sea el que edifica. Interesante. El que edifica y guarda la casa. No hay otro más en el mundo. Entonces, en que puede hacer una mejor edificación. Si Jesús está en nosotros, miren, qué bendición será, qué bendición. Jesús, permitámosle a Él que edifique nuestras vidas. Interesante, interesante. Entonces, qué gran bendición lo que vemos aquí entonces. Miren, en donde habla nuestro Dios de esta edificación. Si Él no edificara, ¿verdad? Entonces en vano. Entonces sería esa edificación. Gracias al Señor damos porque Él ha edificado en nosotros cosas muy interesantes en nuestras vidas. Qué hermoso. Para poder entonces ayudar a nuestra propia familia. Miren, qué hermoso entonces, qué hermoso. ¿Qué más podemos ver aquí? Entonces, sobre la edificación, ¿verdad? Miren, veamos también en Juan capítulo 15, Evangelio según San Juan, capítulo 15, el versículo 5. Dice lo siguiente: yo soy la vid, dice el Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, en el Señor, ¿verdad? Y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Miren, en otras palabras, el hombre de hoy sin Dios jamás podrá hacer nada bueno. Miren, el hombre sin Dios no puede hacer nada bueno. Dios es el que edifica nuestra vida para poder ayudar dentro de nuestra familia. Y no solo eso, sino al resto de la humanidad, a nuestro prójimo. Si Dios no hubiera hecho una buena edificación en nosotros, ¿qué podemos enseñar al resto? Más que todos los que están más cerca, que es nuestra familia, nuestros hijos, ¿verdad? Así es. Entonces, el hombre sin Dios, sí, el hombre sin Dios, como dice el versículo, mire 5, porque separados de mí, o sea, del Señor Jesús, nada podéis hacer. Tiene que estar entonces la presencia del Señor en la vida de una persona para hacer las cosas correctas. Interesante. Miren, ¿qué más podemos ver aquí? Veamos en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis, el libro de Revelación, Apocalipsis capítulo 3, el versículo 20. ¿Sí? El versículo Apocalipsis 3:20, sí. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué interesante este versículo. He aquí, yo estoy a la puerta, dice el Señor, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Miren lo que nos dice aquí Jesús entonces. El Señor Jesucristo está hoy en día también tocando la puerta de su hogar. Interesante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dejarlo pasar. Miren, dejarlo pasar. Tenemos que abrir nuestra puerta de nuestro corazón, en otras palabras, y que venga Jesús a morar en nosotros. Qué interesante, qué interesante. He ahí, estimados hermanos y amigos, miren, hay muchos que abrieron la puerta y dejaron entrar a Jesús para que su vida sea edificada. Pero usted, amigo o amiga, si no ha abierto su corazón, ha abierto la puerta de su corazón, no puede entrar Jesús. Déjelo entrar. Déjelo entrar a Jesús en su corazón. Miren, si el Señor Jesucristo está construyendo, miren, nuestros hogares, así es. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos entonces trabajar a la par de Él. Así es. Debemos trabajar. Trabajar. Miren, interesante. Veamos otro versículo en los Salmos 127. Salmo 127, el versículo 3. Dice lo siguiente: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. ¡Qué maravilloso! Miren, herencia de Jehová son, miren, los hijos. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Un día nos presentaremos ante el tribunal de Cristo para nosotros responder por la familia. Entonces, miren, ¿qué puede responder al Señor? Por su familia. Entonces, como decíamos a un principio, ¿cómo está gobernando usted su casa? Sí, ¿cómo la está gobernando? ¿A la fuerza o con sabiduría? Miren, ¿a la fuerza o con sabiduría? Veamos Mateo, también el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, el capítulo 7, Mateo 7, versículo 24, dice al 27, dice: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé como un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Hombre prudente, hombre que realmente toma las precauciones para poder hacer una buena construcción, ¿verdad? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Miren, tenía buenos cimientos. Así es. Al tener buenos cimientos, entonces va a permanecer firme, fuerte. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Soplaron vientos, ¿verdad? Y descendieron lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Si no hay una verdadera construcción, entonces miren, va a tener una destrucción, ¿verdad? Pero si hay una verdadera construcción, ¿verdad? Una verdadera edificación, entonces va a haber frutos. Qué interesante, ¿verdad? Va a permanecer firmes, ¿verdad? Esa edificación. ¿Cómo está edificada su casa, su hogar? Miren, su vida, ¿cómo está edificada? Entonces, bueno, hoy la palabra nos está enseñando, ¿verdad?, cómo debemos nosotros gobernar nuestro hogar. No a la fuerza, ¿verdad?, sino con sabiduría. Interesante. Con sabiduría. ¿Qué más podemos ver? Entonces, miren, podemos ver que nuestra familia, ¿sí? Nuestra familia, ¿verdad?, esté asegurada solamente en las manos de nuestro Creador, nuestro Dios. Sí. Entonces, porque antes veíamos que sin Él nada podemos hacer. Entonces, miren, qué importante es la presencia de Dios en la vida de nosotros. Veamos Salmo 127 mismo. Salmo 127, ahora el versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Miren, ahí en el versículo 2, entonces, por demás que os levantéis de madrugada. Interesante. Si Dios, nuestro Creador, no está en la familia, todo esfuerzo no tiene ningún valor. Así es. Todo esfuerzo no tiene ningún valor. Sería en vano, porque en el versículo 1 que veíamos del capítulo 127 de Salmos, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Miren, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Entonces, qué bueno es el trabajo para hacer una buena edificación, ¿verdad? Una buena edificación. Qué hermoso entonces estar en las manos de Dios. Cuando estamos en las manos de Dios, vamos a estar seguros, firmes, ¿verdad? La familia, sí, firme la familia. He ahí, estimados hermanos, si los conductores de la familia, miren, los conductores de nuestra familia no somos temerosos, ¿verdad?, de Dios. En otras palabras, los padres, nosotros como padres, miren, siendo conductores de nuestra familia, no somos temerosos de Dios, ¿qué pasaría? Estaríamos entonces matando
a nuestra familia, destruyendo a nuestra familia. Tremendo esto, ¿verdad? Tremendo esto. Los problemas que actualmente viven muchas familias. ¿Por qué suceden? Por la falta de sabiduría en el hogar. No son buenos edificadores, no son buenos conductores de la familia. Miren, el Señor nos está enseñando que seamos buenos edificadores. Si Dios nos ha edificado a nosotros, qué maravilloso es ser un buen conductor para nuestra familia, para nuestros hijos, ¿verdad? Qué interesante entonces. Mientras estemos en las manos de Dios, la familia va a estar segura. Mientras no estemos en las manos de Dios, va a haber inseguridad dentro de la familia. Así es. Así es. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más podemos ver? Veamos algunas características de la familia. Miren, que viven en el temor de Dios. ¿Sí? Viven en el temor de Dios. Miren el Salmo 128 que habíamos leído. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Feliz es el hombre, ¿verdad? Entonces, que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Es feliz un hogar, que un líder, ¿verdad? Un padre de familia, en otras palabras. Un buen conductor del hogar. Es temeroso de Dios. Anda en los caminos de Dios. Si esto no sucede, un hogar, miren, está destruido. Así es. Nosotros necesitamos de Dios. Toda persona necesita de Dios. En el Salmo 128, entonces aquí, en el versículo 1, describe entonces las bendiciones de Dios para nuestra familia. Así es. Pero el que teme a Dios va a tener bendiciones. Hay felicidad dentro del hogar. Felicidad dentro del hogar. Qué hermoso. Hay una paz, hay una tranquilidad dentro de nuestro hogar. Porque está Dios. Miren, Dios con nosotros. ¿Qué más podemos ver? Dice en el versículo 2 del capítulo 128 de Salmos. Miren, el versículo 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado, o sea, feliz serás y te irá bien. Cuando comieres el trabajo de tus manos. Qué bueno es el trabajo, ¿verdad? Y cuánto entonces el conductor de la familia, ¿verdad? Trabaja. ¿Para quién trabaja? Para su familia, ¿verdad? Para su hogar. Y es feliz llevando el pan, ¿verdad? A su hogar. La bendición a su hogar. Le irá bien, es feliz él. No solo la persona, el conductor, sino la familia, su esposa, sus hijos. Qué hermoso entonces, miren. El fruto de su trabajo es bendecido. Miren, el fruto de su trabajo. Cuando comienes el trabajo de tus manos. Es valioso el trabajo entonces. Vemos las familias cómo trabajan, ¿verdad? Y cómo Dios les bendice. Pero siendo temerosos de Dios. Miren, siendo temerosos de Dios. Y nos va bien. Si Dios está en nuestra familia, nos irá bien. Qué interesante. Qué interesante entonces vemos. Vemos el versículo 3 del mismo Salmo 128. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa,
tus hijos como plantas de olivo alrededor de su mesa. Y en el 103, también vamos a leer el Salmo 103, el versículo 7. 103, 7. Dice lo siguiente en el Salmo 103, 7. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Interesante, vemos ahí entonces. Miren, la bendición, miren, veíamos en antes, del fruto de su trabajo era bendecido. La bendición, miren, es no solo para el líder de la familia, sino para toda la familia. La bendición es para la esposa, para los hijos. Interesante. Qué hermoso entonces. Miren, una familia unida ahí, bendecida por Dios. Interesante. Una familia temerosa de Dios. Una familia que Dios le provee múltiples bendiciones. Qué hermoso. Qué hermoso. Por eso se siente feliz una familia. Miren, interesante. Proverbios 14, 1 también vamos a ver. Proverbios 14, 1. Dice lo siguiente en la palabra de Dios. 14, 1. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia. Miren, entonces, hay que usar toda la sabiduría que Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos. Sin Dios no somos nadie aquí en la tierra. Dios es el que nos da la sabiduría para poder ser buenos conductores de nuestra familia, para gobernar con sabiduría nuestro hogar. Miren, interesante. Qué bueno que un hombre y una mujer, el esposo y la esposa, entonces obren con sabiduría dentro de su hogar. Hay padres y madres que por falta de sabiduría, miren, están matando a su propia familia. Por falta de sabiduría. ¿Qué destrucción hay en ciertos hogares que no utilizan la sabiduría de Dios para conducir una familia? ¿Qué problemas vemos hoy en día en los cuerpos familiares? ¿Verdad? ¿Qué problemas vemos? Padres que no saben conducir, madres que no saben conducir, ¿verdad? Con sabiduría su hogar. Ahí está la palabra de Dios indicándonos entonces que debemos tener mucha sabiduría, y esa sabiduría la da Dios a nosotros, ¿verdad? A sus hijos. Bien, veamos un último versículo en Deuteronomio 28:39. Deuteronomio 28:39. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se la comerá. Miren, ese versículo del Antiguo Testamento. Si Dios no está construyendo tu casa, óigame bien, si Dios no está construyendo tu hogar, todo su trabajo no será productivo. Todo su trabajo no será productivo. Si Dios está construyendo tu hogar, ¿verdad? Habrá producción, grande producción dentro de la familia. Pero si Dios no está construyendo, miren, habrá destrucción. Así es.
porque no estamos utilizando la sabiduría de Dios, no queremos utilizar nuestra propia sabiduría y no la de Dios. Miren, interesante entonces, interesante. Estimados hermanos y amigos, hermanas y amigas, si queremos tener un hogar de gran bendición, de prosperidad, de felicidad, de paz, de éxito, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos dejar que Dios sea el que edifique nuestra casa. Miren, Dios edifique nuestra casa, porque Él nos edifica bien. Así es. Debemos realmente entregarle toda nuestra familia a Dios. Así es. Entreguemos nuestra familia a Dios. Juntamente con nuestros planes y nuestros proyectos. ¿Para qué? Para que sean todos ellos bendecidos, ¿verdad? Por nuestro Señor. Qué gran bendición tener un hogar bendecido por Dios. Yo le invito, estimado hermano y hermana, ustedes que conocen al Señor nuestro Dios, ustedes están teniendo la experiencia de ser un hogar bendecido por Dios, porque tienen al Señor en sus vidas. Y usted, amigo, amiga, si no tiene un hogar bendecido por Dios, bueno, hoy es el momento que usted, entonces, venga, abra la puerta de su corazón para que entre Jesús a morar en su vida y edifique su vida primero para poder edificar la vida de su hogar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos enseña a cómo tener una familia restaurada, que viva muy feliz. Gracias por nuestras familias que nos has dado. Somos felices teniéndote a ti, Señor, dándole lugar primeramente a ti, porque el resto vendrá por añadidura. Gracias por mis hermanos que tienen familias felices. Pero quiero pedirte por los amigos y amigas en esta noche, que tú les ayudes a tener también familias felices. Quiero orar por ustedes, amigo y amiga. Usted ha oído la palabra de Dios. ¿Quiere tener una familia restaurada? Entonces, bueno, tiene que tener al Señor en su vida. Y Él va a edificar su vida primeramente y va a edificar su hogar. Dígale al Señor así. Sí, dígale así. Gracias, Padre, por tu palabra. Dígale así. Gracias. Porque en ella he podido ver la verdad. Quiero primeramente en esta noche que me perdones mis pecados, me limpies mi corazón con tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Lava mi corazón. Gracias, Jesús. Ahora te recibo como mi Salvador personal. Entra a vivir en mi corazón. Gracias, Jesús, porque me has salvado. Ahora quiero que tú me sigas bendiciendo para poder yo también bendecir a mi familia. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por mis hermanos, mis hermanas que han podido estar en esta noche conectados, como los amigos y amigas también.
y los que han entregado su vida, que tu Espíritu Santo los guíe a seguir avanzando en los caminos tuyos con mucha sabiduría. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.